Hola, ¿cómo están todos? Gracias por acompañarnos en este día 21 de julio del año 2020, en que estamos todos aquí reunidos para conversar respecto de periodismo en pandemia. Queremos en primer lugar contarles a todas las personas que nos están viendo a través de las pantallas de UFRO Medios, que este es un gran esfuerzo entre esta unión estratégica que existe entre la Universidad de la Frontera a través de su canal UFRO Visión, UFRO Medios, junto con el Colegio de Periodistas de Chile, Regional Araucanía. El día de hoy vamos a conversar respecto del periodismo en estos tiempos en que está todavía azotando al mundo entero el COVID-19. Y para esto hemos querido invitar a periodistas, pero no a periodistas para hablar entre los periodistas, sino para que los periodistas hablen un poco e intenten reflejar ante la ciudadanía un poquito representando a ustedes, a los que están en la casa, respecto de todo lo que ha ido pasando, cómo está circulando la información, cómo se está manejando la pandemia a nivel de los medios de comunicación y, por qué no decirlo también, desde la salida de esta información, desde los servicios públicos hacia los medios de comunicación. Hemos querido, en primer lugar, agradecer como Colegio de Periodistas la buena disposición que ha tenido la Universidad de la Frontera y a través de su medio de comunicación, UFRO Medios, para estar con nosotros. Y precisamente vamos a presentar a las personas que nos están acompañando el día de hoy, que son profesionales de una alta gama y que ellos nos van a acompañar. Precisamente estaba uno de los profesionales, pero son salidas que se provocan en estas transmisiones en vivo. En primer lugar, yo les voy a presentar a la directora de la carrera de periodismo de la Universidad de la Frontera, Sandra López, que nos acompaña. Sandra, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en esta oportunidad. También nos acompaña, representando a UFRO Medios, a los medios de comunicación de la Universidad de la Frontera, Miguel Ángel Carrillo, también periodista, y que nos acompaña también colegiado al Colegio de Periodistas, por supuesto. Así que gracias por acompañarnos, Miguel Ángel. No, gracias por la invitación y saludar a Sandra. Muy bien. Y se conecta y sale, pero ustedes lo van a ver pronto. Son los temas de las conexiones a veces a la red. A esta hora es muy complicado conectarse porque mucha gente está cruzando datos. Es Fernando Reyes, que es periodista, colegiado también del Colegio de Periodistas, y él es editor de prensa de Televisión Nacional de Chile, Red Araucanía, y con ellos vamos a estar conversando respecto de periodismo en pandemia. Vamos a intentar hacer todo lo posible para que usted nos entienda en la casa, para que de la mejor forma posible nos podamos contactar y podamos llegar también a lo que usted quiere escuchar. Necesito partir con Miguel Ángel. Sandra, aquí voy a pedir tu permiso, porque tu área es un poco más académica de formación, pero hay que partir un poco con el tema de la calle. Ahí precisamente se está conectando Fernando Reyes a la transmisión. Fernando, ¿cómo estás? ¿Nos alcanzas a escuchar bien? Sí, nos alcanza a escuchar. Ahí va a conectar el micrófono después para entregarnos su opinión. Les voy a preguntar a Miguel Ángel y a Fernando, partiendo con Miguel Ángel, como lo decía, el periodismo ha tenido una participación gigantesca en estos tiempos de pandemia, con noticiarios que parten y ahora son eternos. ¿De qué manera ha ido evolucionando o modificándose o transformándose desde que partió la pandemia de COVID-19 en la forma de hacer periodismo, en la forma de participar, entendiendo que hubo periodistas contagiados, que no había posibilidad de reunirse para editar, entendiendo que no había ni siquiera una posibilidad de juntarse para una línea editorial y que todo había que hacerlo de manera en internet, pero que sin embargo hubo medios de comunicación como Televisión Nacional o como UFRO Medios que estuvieron en la calle? ¿Cómo se manejó esto? ¿Cómo fue esta experiencia, Miguel Ángel? Y va después la misma pregunta para Fernando. Saludo a Fernando, que se une a esta conversación. La verdad es que es una experiencia que nos parece tremendamente beneficiosa para quienes estamos en el tema de la comunicación día a día. El establecer una forma de trabajo en donde había que priorizar el medio, el lugar, el metro cuadrado para respetar los protocolos que en el caso de la Universidad de la Frontera estuvieron siempre respetados al interior de nuestro CEP y en los estudios de UFRO Radio, porque entendíamos de que esta es una situación tremendamente compleja desde el punto de vista de salud y teníamos que prevalecer, y tenemos, porque aún se mantienen estos protocolos internos, tenemos que protegernos.
de esa manera, fíjate, Chaco, que me recuerdo cuando aparecemos nosotros en el patio del canal para evitar, evidentemente, estar en un espacio cerrado, y la gente, el primer día que aparecemos, la gente nos escribe: oiga, ¿por qué está sin guante usted? ¿Por qué está sin mascarilla? Entonces, explicarle que yo estaba a una distancia social de los colegas, que yo estaba solo en el lugar. Entonces, era toda una nueva forma de comenzar a trabajar, en primer lugar, considerando de que la gente desde el minuto 1, yo diría, asumió esto con mucha responsabilidad. Y eso uno va mirando cómo hay que ir haciendo este camino. Eso es lo primero. Y lo segundo, cómo nos establecemos en lo que tú decías, en donde no hay tiempo para editar, porque evidentemente no estaban las condiciones, no había profesionales para poder desarrollar en las primeras horas, en los primeros días, en los primeros meses, esta situación. De tal manera que hacer una transmisión continua en vivo va mostrando también, y evidentemente Fernando, que tiene toda la experiencia en televisión, puede ratificar esto. No es lo mismo hacer un boletín grabado que estar 2 horas continuas, como es el caso nuestro, al mediodía y 60 minutos en la tarde, haciendo esto, que hay que irlo manejando de tal manera en que tenemos que tener también el cuidado respecto de lo que estamos informando y cómo lo estamos haciendo. La disposición, por ejemplo, de estar muy actualizado en nuevos términos, partiendo por pandemia, los análisis que era una pandemia y todo eso, y después entrar a analizar trazabilidad, por ejemplo, y una serie de terminologías que vamos asumiendo en nuestro léxico que no estábamos acostumbrados, Santiago. Entonces, primero entiendo que fue un gran desafío y segundo, que creo en lo personal y el equipo, acá en el caso de UFRO Medio, ha sido una experiencia que nos ha enriquecido desde el punto de vista del trabajo que hacemos con la comunicación diaria para nuestra gente, para nuestra región y también para el país. Sí, te pregunto al tiro, Fernando, en el caso de ustedes, ¿fue más complicado? Toda la gente supo. No sé si alcanza a escuchar. Parece que no tiene. Vamos. Sí. Soluciona el tema de audio por mientras. Voy a consultarle a Sandra, porque aquí hay un tema bien interesante. Y lo que relata él, más lo que dice Fernando, en el sentido, lo que nos va a relatar Fernando. A Fernando tuvo gente enferma a raíz de situaciones que ocurrieron con la Seremía de Salud, lo que motivó que se desarmaran por completo. Tuvo que salir una definición de Santiago que les dijo: aquí no se trabaja más dentro de la oficina, y todos se fueron para la casa. Estamos hablando de que el periodismo se transformó en una nueva forma de interpretar el mundo, Sandra, porque es re interesante ver cómo los periodistas tuvieron que también rearmarse para reinterpretar, reaprender rápido, para no cometer errores también. Sí, correcto. Bueno, gracias nuevamente por la invitación a los colegas presentes. Mira, obviamente mi mirada es como formadora, como ¿no es cierto?, docente de la carrera y directora, y el contacto y la discusión que tenemos con los colegas y las colegas que están en el mundo profesional, y lo que vemos es que efectivamente hay un cambio en las rutinas periodísticas. O sea, esta situación obligó y empujó algo que de alguna forma, tal vez con el estallido social tuvo un primer impacto, que fue esta idea de darle más voz, ¿no es cierto?, a la calle, este cuestionamiento que hubo, ¿no es cierto?, desde los movimientos sociales a el rol de los medios tradicionales centralmente, porque yo creo que hay dos fenómenos aquí, ¿no? El periodismo más tradicional, de los medios más tradicionales, y luego toda la prensa, digamos, más independiente, más alternativa, que emergió muy poderosamente en este proceso. Y luego, con la pandemia, ya esto pegó un salto enorme, y hoy efectivamente las rutinas periodísticas que observamos y que hablamos con nuestros docentes han cambiado absolutamente. Y eso nos ha obligado también a pensar en la formación de nuestros estudiantes de periodismo, ¿verdad? Porque claramente hoy, por ejemplo, tuvimos una discusión en torno a si podíamos dictar asignaturas prácticas, y veíamos cómo en el fondo es muy importante que nuestros estudiantes aprendan a ejercer y hacer periodismo y tener rutinas periodísticas en un contexto como este, que a veces te limita la posibilidad, ¿no es cierto?, de tomar cuñas en la calle, ¿no es cierto?, de salir a hacer terreno, a establecer otro tipo de relación con tus fuentes. Por ejemplo, valida otras formas de entrevista.
Por lo tanto, es un cambio muy importante que hay que ver incluso en los grandes medios. Tú lo ves en Europa, cuando parte la pandemia, incluso en las formas de financiamiento. Ha habido también crisis en algunos medios, o sea, es toda una complejidad, pero claramente es un cambio en las rutinas. Es muy posible que tal vez algunas de estos cambios se mantengan, ¿verdad? Y no retrocedan con, digamos, comillas, el retorno a la normalidad, que probablemente por un buen tiempo no va a ser a la normalidad que antes conocíamos. ¿Ustedes han aprovechado ahí, Sandra, como universidad, cuando tienen contacto con los estudiantes, decirles, mira, aprende lo que está pasando, guárdame esta información, fíjate cómo se está moviendo el mundo? Porque de ahí viene un tema re interesante que también se los voy a plantear a todos, y que tiene que ver con esto de la posverdad. El hecho de que la emocionalidad, aunque sea mentira lo que se está demostrando, está superando incluso la realidad. Entonces, te lo pregunto a ti primero. Sí. Bueno, ahí yo creo que lo hemos discutido y lo hemos conversado en dos ámbitos. Uno, en el ámbito, como te decía, de las asignaturas prácticas, porque discutíamos hasta dónde podíamos mantener nuestra formación de asignaturas prácticas, o había que apostar por adelantar las teóricas, y luego discutimos en algunos cursos, entre ellos el del profesor Reyes, la posibilidad de que efectivamente era al revés, que era muy interesante que nuestros estudiantes aprendieran, por ejemplo, a construir un reportaje audiovisual, televisivo, pero con otra rutina, que es no salir a la calle, por ejemplo, y nos decía Fernando algo muy interesante. Decía, más que poner el acento hoy en el aspecto de la calidad técnica, de lo que se presente es la construcción del relato. Entonces, ¿qué es importante que nuestros estudiantes sepan? Al revés, cómo hacer periodismo en un contexto, ¿no es cierto?, de cierta crisis como la vivimos hoy, o podríamos pensar más adelante en algún otro tipo de situación que también pudiera presentarse. Entonces, al revés, te da la posibilidad de un aprendizaje para poder aprender otro tipo de rutinas periodísticas. Y por otro lado, también otro aspecto que nosotros hemos relevado mucho en el último tiempo es el tema del rol del periodismo de investigación, dando cuenta, a propósito de tu introducción, de cómo hoy el periodismo juega un rol clave, por ejemplo, con el rol de Alejandra Matus, ¿no es cierto?, cuestionando y haciendo incluso acercar finalmente un ministro en relación a cómo se estaban informando los datos, ¿verdad? Y que al principio nadie la tomaba en cuenta. De hecho, al revés, fue muy atacada. Yo recuerdo, yo seguí todo el debate y finalmente Alejandra Matus demuestra, ¿no es cierto?, que era real lo que planteaba, genera una crisis en el ministerio y finalmente cambia el ministro. Entonces, ese aspecto nosotros lo definimos como una línea de trabajo que el periodismo de investigación. También están nuestras estudiantes con una docente trabajando investigación a nivel local, datos locales, porque en el fondo te permite ver que el periodismo, me voy a adelantar tal vez a tu siguiente pregunta más adelante, hoy tiene un rol fundamental, aunque ha cambiado y ha mutado sus rutinas, y también los medios como tales, por ejemplo el tema de lo transmedia, ¿no? Como hoy efectivamente no hay una separación tajante entre lo que era hacer radio, hacer televisión, ¿no es cierto?, sino que en esta era digital también se integra mucho más los distintos, digamos, formatos. Sí. Fernando, ¿ahora me escuchas bien? Vamos a ver si... Sí, ¿tú me escuchas? Sí, qué bueno verte, Fernando. Gracias por el tiempo que te has hecho para conversar con nosotros. Fíjate que estábamos tocando justo el tema tuyo, porque Televisión Nacional tuvo que modificar, como probablemente nunca antes lo había hecho en su historia, todos sus protocolos. Aquí en la región significó, a raíz de los contagios que tuvieron ustedes, desarmarse como equipo en el sentido de esta comunidad que tenían dentro de su estación regional y empezar a funcionar de otra manera. Fue bien interesante. Sería bueno también contar como este trasfondo, esta trastienda que tuvieron ustedes en Televisión Red Araucanía, para contar un poco, porque no fue fácil verse enfrentado a enfermos y también a entrevistar a gente enferma o a estar moviéndose con el riesgo que pudieran haber más enfermos. O sea, agradecer primero, Santiago, y saludar a Sandra, la directora de la Escuela de Periodismo, donde participo formando nuevas generaciones de periodistas. También, como digo, agradecer por su intermedio a Miguel Ángel la invitación para ser parte de este conversatorio que en definitiva nos instala en una pandemia súper distinta, súper sorpresiva, que nos pilló a todos súper no conscientes de lo que estábamos enfrentando. Nunca antes esta generación de periodistas había vivido una situación en donde
la labor de informar pusiera en riesgo precisamente a los trabajadores de la prensa que habitualmente comunican, unen a los distintos grupos sociales de nuestra región de la Araucanía, que a ratos históricamente resultó tan difícil poder unirlas. Lamentablemente o favorablemente, la pandemia nos une en torno a nuestros hogares, en torno a nuestras familias, y nos instala a los periodistas en una posición estratégica clave. O sea, hoy día y la información es casi más importante que, mira lo que te voy a decir, que la comida. Hay muchas personas que prefieren tener información antes que un sustento, prefieren saber qué va a pasar antes que saber qué van a comer. Eso es un fenómeno súper parecido a lo que ocurrió para el 27F, cuando los periodistas nos instalamos en una posición estratégica clave para la gente, porque la gente prefiere estar bien informada antes que otras cosas que le pueden preocupar. Entonces, en ese aspecto, nuestra red de Araucanía, que lleva más de 20 años transmitiendo de lunes a viernes con una periodicidad acostumbrada, que nuestro público nos ha visto crecer como periodistas, nos ha visto crecer como centro regional, nos ha visto crecer como marca, como empresa, nos siente parte de su casa, porque llegamos todos los días sin siquiera golpear la puerta, llegamos y entramos a su casa. Y bueno, de la noche a la mañana tenemos que silenciar nuestras transmisiones, por lo menos a nivel regional, por una situación que es bastante conocida por todos, que fue este contagio en serie que se dio en torno a la Seremía de Salud de la Araucanía, y en donde, en medio de críticas, tuvimos que salir a trabajar, críticas familiares de nuestra gente. ¿Cómo se te ocurre salir a reportear a la calle, a exponerte? Qué inconsciente que eres. ¿Por qué no tomas en consideración los recaudos y te quedas en la casa haciendo cuarentena? Y por el otro lado, el país entero queriendo saber cómo estaba la Araucanía, cómo estaba este centro regional de TVN, cómo estaban los periodistas, los profesionales. De paso, agradecer todas las notas de afecto. Uno, cuando pasa por estos momentos, es cuando nota cuán importante es para la gente. Nuestras cuentas personales de Facebook, de Twitter, en fin, se ocuparon con mensajes solidarios con los trabajadores de la prensa. Ahora, trabajar en medio de la pandemia es súper complicado, como digo, porque tenemos que acostumbrarnos desde lo más básico, que es hacer despachos con un tapaboca. Se te acaba el aire, no te lo puedes quitar porque brindas un mal ejemplo a la ciudadanía. Si te lo quitas, llueven las críticas en redes sociales. ¿Cómo es posible que el periodista esté sin mascarilla? Parece que esté solo, pero el ejemplo que entregamos no es solo una práctica, también es un ejemplo. Entonces la gente ve cómo el periodista anda sin mascarilla. Entonces comenzamos a tener primero las mascarillas, después los guantes, después el papel alusa para los micrófonos, después unos bastones, después comenzamos con litros y litros de alcohol gel, y todo eso antes de siquiera hacerle una pregunta al entrevistado. Entonces se tiende a complejizar la labor de informar, comienzan a tener una irrupción en pantalla, en la pantalla grande, en la pantalla profesional, los videos no profesionales, los videos de las entrevistas por celular, las entrevistas selfie, las cuñas selfie, comienzan a irrumpir en todo este mundo de contenidos audiovisuales que no estaba acostumbrado, como digo, a una pandemia de estas características. Para nosotros ha sido sumamente difícil poder primero hacer entender a nuestra gente en el ámbito interno de nuestros hogares, hacer entender que es nuestro trabajo, que informar a la comunidad es parte de lo que hacemos en la vida. O sea, no tenemos otro afán en la vida. Nuestro trabajo consiste en comunicar lo que está pasando y a través de eso unir a este país en los momentos en que más necesita de la información. Y por el otro lado, tomar recaudos respecto de
nuestra gente. Es decir, a mí hubo colegas de mi canal que no querían salir a trabajar. Sí. Y yo tuve que arengar a mi gente en términos de que no podían no salir a trabajar, tomando los recaudos, cuidándose, pero no podemos dejar de informar, qué es lo que hacemos en la vida. Alguien tiene que hacer esta pega. Sí. O sea, Ahí tocaste un tema súper interesante y que también le pasa, por ejemplo, porque ustedes tienen un noticiario que ya nos venían transmitiendo a través de la página, pero por ejemplo Ufromedio está trabajando actualmente con toda una parrilla que se empezó a trasladar mucho a Facebook, y pasan varias cosas, y tú lo mencionabas, Fernando, porque no solamente tienes el hecho de que empiezan a funcionar las redes sociales, empiezan a haber entrevistas, o sea, nosotros cuatro en un año normal habríamos estado en el set, en la calle donde está al lado del estudio. Hoy día estamos cada uno en nuestras casas, tuvimos que acomodar nuestras piezas a veces para poder preparar las condiciones para poder hablar. Entonces, entras ya en un mundo virtual, donde la televisión pasa al mundo virtual y donde tienes que competir con las noticias que saca el niño, saca la mamá, con el video del barrio. Entonces está complicado y a Ufromedio le tiene que haber pasado harto, Miguel Ángel, porque tenías que empezar a transformarte casi en un streaming cuando tú eres un canal consolidado en la figura estructural. Así es, yo creo que en definitiva escuchaba atentamente a Fernando y creo que a pesar de la condición en que se trabaja y seguimos haciéndolo, utilizando tecnología, o el Zoom, el streaming y todo eso, y va valorizándose, y en eso creo que si uno quiere ver el vaso medio lleno, tiene que verlo. Fíjate que hemos tenido experiencias tan interesantes como, por ejemplo, el primer punto de prensa que entrega el jefe de las fuerzas en el regimiento Tucapel. La señal nuestra es retransmitida por canales nacionales e internacionales. CNN y T13 asume el trabajo que estábamos haciendo y toma esa señal para el nivel nacional e internacional, lo que nos parece que muestra, a pesar de la condición en que estábamos transmitiendo, una condición absolutamente de emergencia, y lo seguimos diciendo porque nosotros mantenemos equipos que están en reemplazo para evitar esta pandemia y que afecte al personal de Ufromedio, y respetando y resguardando la normativa que entrega la universidad para nosotros desplazarnos al interior de nuestra estación televisiva y radial. Y por lo tanto, aquí creo que también es importante, Santiago, destacar que en estas condiciones absolutamente de emergencia se valora la calidad del trabajo que está haciendo el profesional regional. Y eso yo lo atesoro como una buena señal en orden a que lo que tenemos como resguardo en materia de producción, no solo de noticias, sino de transmisión, de calidad técnica, no solo de los periodistas, sino también de la gente que hace las cámaras, que están trabajando tras el periodista, va mostrando un camino que es interesante, Santiago, cuando hoy día evidentemente vemos que se complica el mercado laboral para el mundo de las comunicaciones, y eso es una situación de que no solo la vive Temuco, la región, sino que el país y el mundo, entiendo, producto de esta condición económica que también está afectada producto de la pandemia. Chago. Ahí, al respecto, yo quiero hacer... Esto puede sonar como extraño, pero como tú tienes una mirada más académica, Sandra... y a todo esto invito a todos a que, si quieren conversar, la idea no es que yo vaya pimponeándose los tres, sino que también podamos interactuar. Aquí lo comentamos incluso antes de aparecer al aire. Hay un tema que tiene que ver con la emocionalidad. La prensa es un poco más, busca la información un poco más concreta para poder transformarla e informarla. Pero al meternos nosotros al ambiente virtual, teníamos que competir contra el video más emotivo. Y muchas veces nosotros nos transformábamos en personas que probablemente estamos diciendo, ¿saben qué? No vea ese video porque es mentira, o ese video no es de este año. Acuérdense todos ustedes tres que el año pasado teníamos un estallido social y probablemente teníamos tal vez participaciones de militares y de carabineros, y que probablemente estábamos viendo videos de otro año. Hoy día mismo estaba apareciendo un video de Feliz y Forrado
que no corresponde. Entonces, creo que se lo repartieron a todo el mundo, que decían cambios al fondo E, y ellos tuvieron que decir, no se cambien porque esto es de hace un año. Entonces, ¿se está haciendo lo correcto a nivel del periodismo? ¿Estamos yendo en lo correcto? ¿Estamos haciendo buena lucha para mostrarnos nosotros como los verdaderos transmisores? ¿Y estamos aprovechando la oportunidad de mostrar que somos calidad y estudio para entregar información, Sandra? Uy, no es fácil la respuesta. No, es complicado. Yo creo que es difícil dar una respuesta como, digamos, tan contundente en el medio de lo que estamos viviendo. Yo creo que es como un fenómeno contradictorio, ¿no? Como, por un lado, el rol de las comunicaciones, tal cual lo señalan los colegas, hoy es clave, o sea, cada vez más es clave, pero al mismo tiempo, esto se ha complejizado en términos, por un lado, de toda esta información, de estas fake news, ¿no es cierto?, que circulan y que hoy ha complejizado de tal forma que tienes que dedicarte. Nosotros ahora estamos en un curso, por ejemplo, abordando la problemática de cómo tú discriminas, ¿no es cierto?, y chequeas la fuente de tal forma que evitas, digamos, tomar una fake news y replicarla, ¿no es cierto? Y luego también con esta, comillas, competencia de todo aquello que es producido, pero que tiene, digamos, como producido por el propio público, ¿no?, por las propias personas, desde sus propios lugares. Y ahí es complejo y contradictorio, como digo, porque en definitiva tiene que ver también con cómo impactan los procesos también de revolución tecnológica y los contextos sociales, que yo creo que el periodismo es muy sensible en ese sentido, o sea, es uno de los primeros ámbitos en los cuales impacta, ¿verdad? Por ejemplo, ya lo veníamos viendo en las campañas políticas, por ejemplo, de Bolsonaro, la utilización, ¿no es cierto?, de las redes sociales, en este caso de WhatsApp, para fake news, y cómo esto, Trump, ¿no es cierto?, si no recuerdo si fue de Facebook o Twitter en aquel momento, y eso, como digo, pone en discusión como este doble cara, ¿no? Por un lado, la potencialidad de las comunicaciones en un contexto de revolución tecnológica ya hace un buen tiempo, y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, esta posibilidad también del, no sé si llamarlo mal uso, ¿no?, pero que circule toda esta información que tiene otros objetivos finalmente. Entonces, yo no podría hoy decirte que está saliendo hasta el final bien parado el periodismo, digamos, más profesional, pero lo que insisto y vuelvo a plantear es que sí creo que en el estallido social el rol de la prensa, sobre todo independiente, articulada, ¿no es cierto?, con redes sociales, en un buen sentido de la palabra, fue muy importante, ¿no es cierto?, en el cuestionamiento y en también emplazar a los medios tradicionales y en mostrar lo que estaba pasando como en la calle, y que hoy día creo que también digamos, de alguna manera tú podrías interactuar de buena forma con todo esto que se produce, ¿no es cierto?, como en otros ámbitos no profesionales, pero discriminar sobre la información que es pertinente, correcta, que está efectivamente fundada en fuentes, es decir, aplicar criterios de rigurosidad periodística, todavía creo que es una deuda pendiente. Nos está costando hacer esa discriminación y que la gente común entienda eso, porque es complejo, porque las redes sociales tienen esta doble cara. Pero, insisto, el periodismo de investigación, lo que ha hecho, por ejemplo, Alejandra Matú, el CIPER en su momento, con todo también el cuestionamiento, ¿no es cierto?, de las situaciones de corrupción, etcétera, al mismo tiempo revalorizan el periodismo y el buen periodismo. O el rol, por ejemplo, que tú puedes ver también en periodistas, por ejemplo, en su momento, ¿no es cierto?, Matamala, cómo ha estado sacando columnas de opinión y ha hecho un pensamiento, y es posible diferenciar entre ese periodista profesional, ¿no es cierto?, y aquello que circula en las redes sociales. El impacto es distinto, pero es difícil decirte hoy si realmente, digamos, ha ganado el periodismo profesional. Yo creo que es difícil afirmarlo, al menos. Lo que tú dices es súper importante y afecta, dame un segundito, porque afecta directamente a Fernando. Fernando es de un medio tradicional, de área nacional. Por lo tanto, mucha gente durante el COVID, durante este proceso de pandemia, durante el periodo de estallido social, dijo: no le crean a los medios formales, porque dependen de líneas económicas, dependen de capitales, dependen de líneas editoriales que no nos dicen la verdad. Vayan a estos. Y TVN se vio muy fuertemente afectado, porque también estuvo en la palestra en ese sentido. Y ahora también hay muchos que dicen: vean los otros medios, vean Facebook, pero no vean la televisión. Y ahí Feña no siente una responsabilidad. Sí, Sandra. De ahí contesta Feña. Porque lo hablamos alguna vez con Fernando, recuerdo el tema también de incluso para el estallido social, como hubo un emplazamiento, ya venía el emplazamiento a las líneas tradicionales, ¿no? Creo que con Fernando alguna vez lo estuvimos conversando y me contaba cómo cambiaban también las rutinas, ¿no? Ahí cómo se había reenfocado, bien interesante.
Sí, efectivamente nosotros con Sandra, para aquellos que no lo sepan, somos colegas de la Universidad de la Frontera, formadores de futuros colegas, la generación del recambio. Y claro, nos tocó el momento histórico de la modificación de la torta publicitaria, ya que mencionaban el aspecto económico de los medios y la propiedad de los medios. Ustedes saben que TVN es un canal público, pero que únicamente de público tiene la misión, porque se maneja con recursos autogestionados, que tenemos que hacer producciones y programación vendible, literalmente, para que el mercado auspicie en nuestro canal y así podamos financiar esta industria que ha ido mutando, porque ya nadie quiere auspiciar en los medios tradicionales, como tú mencionabas, Santiago, porque te cobran. Y la red social no cobra. El Facebook es gratis. Tú puedes promocionar tu producto por Facebook, por Instagram, absolutamente gratis. Por Twitter, ni hablar. Puedes publicar videos sin preguntarle a nadie y tú puedes aglutinar mayores visitas que los medios tradicionales. Ni hablar de las posibilidades de comenzar a prescindir de colegas profesionales. ¿Para qué voy a tener periodistas contratados si puedo tener un ejército de ciudadanos que me puedan aportar contenido? ¿Y para qué voy a tener camarógrafos titulados si puedo tener a un periodista que con el teléfono además haga la cámara? ¿Para qué voy a tener un centro regional de noticias en Temuco si no voy a vender ningún peso de publicidad? Por eso te digo que TVN tiene una misión que no siempre es comercial, pero que lamentablemente las obligaciones económicas nos llevan a salir al mercado como un canal privado más, asumiendo las misiones que tiene el tener una visión plural, el darle opinión y visión a aquellos que no la tienen. Por ejemplo, hoy día tenemos el caso de Antonia rompiendo las redes sociales. No sé si yo creo que se va a replicar, que es lo lógico, pero la transmisión streaming que tuvo el Poder Judicial se viralizó y yo creo que va a ser una de las transmisiones más vistas del año. 34.000. Nosotros tenemos noticias que históricamente se vieron en la red de Araucanía y que hoy día nos vende Nueva York a través del Facebook, nos vende Australia a través del Facebook, temuquenses que están en China y que nos saludan a través del Facebook, recordando la ciudad de Temuco por medio de las noticias. Entonces, de bueno y de malo, ¿qué tiene de malo? Tiene de malo que los periodistas tenemos que empezar a discriminar qué es fake y qué es real. Hasta dónde es real lo que está publicando el Twitter, hasta dónde es real lo que está publicando el Facebook. Entonces, y muchas veces siempre ellos están más rápido que nosotros en los hechos que generan noticias. Entonces, nosotros tenemos que andar corriendo más aún que lo hacíamos antes, por un lado, y por el otro tenemos que pasar el sedazo de la verosimilitud, saber si es real lo que se está informando, y segundo, aplicar el criterio. Yo he visto imágenes dramáticas en las redes sociales de niñitos destrozados en accidentes de tránsito, que son subidos por ciudadanos que intentan hacer un aporte, pero no discriminan en el impacto que puede tener esa imagen en la familia de esa niñita que falleció en ese accidente de tránsito. Entonces también el criterio periodístico es súper importante, cautelarlo y que sea un patrimonio hoy día de quienes construimos realidades todos los días y todas las noches. Pero esa tiene que ser la herramienta diferenciadora para las audiencias, digo yo, en el ideal. Yo me acuerdo cuando estudiaba periodismo por allá por 92, 93, 94, el feedback era un insospechado. Nadie sabía qué opinaba la gente. Asumían que el feedback en algún momento llegaba cuando se prendían más televisores, pero hoy día el feedback lo tenemos al instante. Es decir, ahora yo estoy transmitiendo por mi teléfono, pero asumo que hay mucha gente que está opinando y en buena hora está opinando. Y cuando no le gusta la noticia, lo dice, y dice la tele miente. Y claro, porque muchas veces nosotros tuvimos que
mostrar, o en Santiago se empezó a mostrar una realidad que decía la gente, oye, esa no es la realidad. Pero si miraba el Facebook decía, bueno, acá está la realidad. Entonces, ¿y qué está mostrando la tele, en la televisión abierta? No está mostrando esto que está mostrando el Facebook. Entonces me quedo con el Facebook. ¿Qué les puedo decir? Este es un mundo que está cambiando. Ya antes, como digo, el auspiciador, si ponía 10 lucas en publicidad, ahora esas 10 lucas las ocupa para subsistir, obviamente en medio de la pandemia. Pero la pregunta es, ¿qué va a venir después de la pandemia? ¿Cómo van a subsistir estos medios que han surgido de la mano de la pandemia? Temuco Televisión, el reconocimiento a Nibardo Benítez, que supo leer ya en el tiempo del estallido social, las transmisiones a través de redes sociales y las transmisiones en vivo y las transmisiones desde la casa por la vía del streaming. Nibardo no es periodista, pero él ha cumplido un rol súper importante que ha sido validado y valorado por la comunidad. Algo pasa ahí. ¿Y qué pasa que no es periodista? ¿Cómo lo hace si no es periodista? Bueno, ahí está. Hay algo ahí que está pasando, hay algo que está cambiando. Con Sandra hemos estado rediseñando nuestras mallas curriculares en la universidad, porque a nuestros estudiantes de periodismo no les puedo exigir que aprendan un programa de edición cuando están en pandemia. Entonces yo tengo que pedirle contenido a través del teléfono. Ahora, afortunadamente, digo yo, mira lo que te voy a decir, afortunadamente se ha dado esta especie de transmisión a distancia, es decir, hoy día tuvimos que ver la audiencia del caso Antonia por streaming y no en tribunales como era habitual. Imaginarás la cantidad de horas que nos ahorramos los periodistas de espera ahí en tribunales en un ambiente absolutamente agreste. Nosotros aquí desde el canal de televisión, calentito, sin mojarse, sin enfriarse, podemos seguir paso a paso las alternativas de este juicio emblemático para nuestra zona. Entonces yo creo que tiene de bueno y de malo. Fuimos nosotros, aquellos que salimos de la universidad con máquina de escribir y trabajando en la radio chilena con calco y tabulando las hojas para poder escribir y repartirla al locutor y al radiocontrolador. Hoy día tenemos que estar creando cuentas en Zoom, administrando perfiles de Facebook, de Instagram, es decir, absolutamente imbuidos en materia tecnológica. Es imposible que no sea así en el mundo de hoy. Mira, ahí ustedes dos con Miguel Ángel, como están bien metidos en el área de lo que es la comunicación en terreno, muchas veces ustedes se van a tener que enfrentar a lo que estamos viendo ahora. O sea, con el caso de Antonia, no sé qué opinan si yo le doy la siguiente mirada. Mucha gente en las casas, mucha gente, un consumidor que se levanta ahora desde las 9 de la mañana, que trabaja viendo al niño chico y viendo el Facebook, viendo el Instagram, viendo el TikTok, que hace que el TikTok sea lo máximo, como una figura de entretención solamente, con alto contenido emotivo, con alto contenido de diversión, de dispersión, y de pronto aparece este caso de Antonia. Me salgo un poco de este tema de pandemia, pero lo relaciona el tema de esta necesidad de emociones fuertes que está teniendo la gente en sus casas, donde está trabajando en sus casas, donde la dueña de casa es dueña de casa, trabajadora y mamá al mismo tiempo, ya no hay la diferencia. Entonces, y de pronto te viene este caso, Antonia, donde tú te enfrentas a un alto contenido emotivo y donde algunas personas, y aquí no quiero emitir un juicio, pero donde altas personas dicen, aquí en verdad, aquí hay una persona que llega como culpable y no como imputado, u otros dicen, aquí nadie está viendo las cosas como realmente son y hay una persona que está lavando su imagen a través de un reportaje, que tal vez el reportaje no. Entonces ha sido complicado este tiempo también el tema de cómo se están tomando las cosas, Miguel Ángel. No sé si tú tienes una opinión parecida. Claro, yo quería agregar lo que decía Sandra y agregando también lo que dice Fernando. Yo creo que hoy día los públicos han cambiado y eso hay que tomarlo muy en cuenta. Al récord que hoy día logró el Poder Judicial en su canal, 34.000 seguidores, y a esto se suma también, ayer por ejemplo, el canal del Senado tuvo también una visualización histórica, al igual que la Cámara de Diputados la semana pasada, y seguramente esto mañana lo va a repetir el canal del Senado en la votación que tiene que llevar con este tema del 10% de nuestros fondos previsionales. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? A mi juicio, es que el público se está saltando al medio
ellos quieren estar en la discusión, en el detalle, en lo pequeño, cómo se va a construir la información, anticipándose al titular que va a entregar el medio más tarde, en 1 hora, en 2 horas o al otro día, en el caso de los medios escritos. Entonces, eso, Santiago, también es un tema que hay que tomarlo en cuenta, cómo los públicos están cambiando, cómo la gente, como tú lo decías, una persona que se queda en la casa, que hace labores de casa, también sigue ciertos temas que le interesan, porque también, seamos justos, Santiago, estos récords históricos que logran ciertos canales que no tradicionalmente son medios de comunicación, son en algunos momentos, porque también, como decimos, son en las ganadas, porque hay una serie de otros temas que ellos toman y están entregando. Yo estoy seguro que si hay otra transmisión de un caso que no tenga las características del caso Antonia, pasa desapercibido y no más allá de 100 o 200 personas van a estar en un momento siguiendo estas situaciones. Pero junto con eso, Santiago, fíjate que en la experiencia de este trabajo en pandemia, vemos un tema que no es menor y que nos parece que las autoridades deberían también considerar. Pudimos ver reportajes de canales nacionales en el hospital Hernán Enrique, en donde llegaron hasta el baño de las unidades de cuidados intensivos. Sin embargo, medios locales donde nosotros nos incluimos, hicimos todas las gestiones, hemos estado permanentemente golpeando las puertas para poder acceder a esos mismos lugares y no ha sido posible. Entonces, uno ve que los públicos nuestros nos aceptan e incluso ellos mismos nos piden por qué ustedes no están en tal parte y por qué están los medios nacionales. Ese es un tema que a nuestro juicio también nos parece que cuando hablamos de comunicación en pandemia, debe también revisarse los criterios con los cuales las autoridades administran la comunicación en estas condiciones, que creo que es necesario también tomarlas en cuenta, tomar en cuenta a los medios locales en ciertos desafíos, como por ejemplo también el tema de, nos pareció en un momento hacer un trabajo respecto de un patrullaje nocturno en cuarentena y con toque de queda, situación que tampoco se pudo realizar, pero que posteriormente, a la semana posterior, lo vemos en canales nacionales que se repite en cada una de sus señales. Entonces, hay algo que todavía la autoridad no entiende de la importancia del medio local, que sí lo está reconociendo las audiencias locales. Ahora, Miguel Ángel, yo quiero hacer un acápite para mayor abundamiento, porque así como también las autoridades no logran descifrar muy bien este fenómeno de la red social, nosotros desde que se desató la pandemia, que ya no vamos a las conferencias de prensa de la Seremía de Salud. De hecho, las conferencias de prensa son realizadas por el equipo de comunicaciones de la Seremía de Salud, y ellos entregan en la mañana muy temprano, se pregunta cuáles son las preguntas, a las 8 de la mañana, 8:30, 9 de la mañana nos preguntan cuáles son los temas que les interesan, y nosotros como a las 4 de la tarde tenemos la respuesta que entrega la Seremía de Salud. Eso era inaceptable en momentos de normalidad. O sea, nadie habría aceptado que te sacaran la cuña que tú estabas esperando. Pero el tiempo de pandemia exige tomar recaudo, exige optimizar el uso de las redes sociales, exige alejarse lo más posible de la aglomeración de personas. Entonces nos vemos sometidos a aceptar y callar. ¿Por qué? Porque hay un bien superior de que es precisamente informar. Ahora, asimismo, digo, hoy día las audiencias están cada vez más fragmentadas. Yo hoy día me encontraba con un colega, Linkopi Noticias, a partir de ayer, quien se dedica a transmitir solo noticias mapuche y desde la perspectiva mapuche. Que lo venía haciendo ya hace un tiempo. Lo venía haciendo desde hace algún tiempo, pero ya él ha hecho una tradición entre los medios, ha sido aceptado, ha sido legitimado
por periodistas institucionales. Él accede libremente a la intendencia con su trarilonco, con su tapaboca de la bandera mapuche, y él tiene un medio mapuche y pregunta cosas mapuche y transmite mapuzungún, y hoy día no hay un competidor chico, porque él tiene miles de visitas, igual que nosotros. Y yo soy periodista titulado del canal público, y él es Francisco Lincopi de Nueva Imperial, y hoy día se instala de igual a igual con los medios tradicionales. Y él tiene tantas visitas y reproducciones como los medios tradicionales. Entonces, yo creo que si hay algo que valorarle a este periodo, ha sido la democratización del acceso a la comunicación masiva. Yo creo que los medios pequeños han crecido, Telecom Televisión, Lincopi Noticias, UFRO, ha crecido una enormidad, han crecido una enormidad. Pero y asimismo los canales tradicionales hemos tenido que comenzar a tomar en serio las redes sociales y comenzar a multiplicar las manos de esos periodistas que ya sacaban la foto, que ya grababan la imagen, que ya redactaban la nota. Ahora además tienen que subirla a la red social y tienen que hacer una redacción absolutamente distinta. Yo no sé si todos tienen alguna formación en redes sociales, en community manager, en fin. Yo no sé si todos los medios han adoptado. Entiendo que Megavisión llevó a capacitar a nuestro colega de acá, de la región, para insertar contenidos en las redes sociales con un estándar profesional. En fin, yo creo que hay mucho tema por delante. Estamos recién partiendo. Yo creo que, como digo, ha sido una oportunidad para democratizar los gustos, para parcelar también las cosas que no te gustan y para indicarlas en vivo, en el momento. Oye, no estoy de acuerdo con eso. Y se dice y se publica y se arman unas polémicas tremendas, pero bienvenida la polémica. Pero ahí, Fernando, y aquí lanzo inmediatamente a Sandra, porque tú dices, hay una democratización. Yo completamente de acuerdo. Como dicen, normalmente te la compro. Pero democratizar también implica que gente que no tiene estudios empiece a transformarse en informantes, en transformadores de información. Entonces, podríamos decir, bueno, entonces, ¿para qué estamos nosotros? Entonces, ¿para qué estudiamos 5 años? Mejor nos ahorramos la plata de la universidad, nos pasan un micrófono y nos ponemos a hablar afuera. Porque si no, porque es una competencia. En España hay algunos periodistas que actualmente dicen que esta es la gran oportunidad, cuando se están democratizando los medios, de que el periodista diga: yo soy el que estudió y el que sabe qué dar, cómo darlo, bajo qué criterio, con mis conceptos de economía, lingüística, psicología, todo lo que te han enseñado en 5 años. Porque si no, yo podría decir, pero si no te ven, pero si no te ve nadie. Claro, entonces no sería responsabilidad del periodista, que no está sabiendo asumir los nuevos conceptos y está dejando que personas sin estudio, estoy siendo un poco abogado del diablo, y personas sin estudio entran a hacer la labor que tendría que ser un periodista. Y entonces mejor cerramos las universidades. Santiago, mira, si volvemos a lo que ha sido la noticia hoy día en este audiencia de formalización de Pradena. Uno de los elementos que presenta el abogado defensor de este imputado es precisamente el trabajo de la prensa, que a su juicio ha tratado de, en definitiva, condenar a su defendido. Es más, atacar y ha tratado de, en el fondo, de perjudicar enormemente a Pradena, a su familia, e incluso a él como abogado defensor. Entonces, la crítica hoy día en algunos sectores no va a los medios chicos, no va al informador que está con un teléfono, va más bien a los canales institucionalmente establecidos para la comunicación. Y lo que pasa es que yo creo ahí que tiene que ver con un poco lo que tú planteaste antes, que tiene que ver con este tema de por qué hoy, por ejemplo, Antonia, o en su momento el seguimiento de la discusión del Senado, en su momento de diputados, es visto de una forma distinta. Uno puede observar que hay otro interés y otra, incluso politización en la sociedad.
Y para mí eso tiene que ver también con justamente los cambios sociales que estamos viviendo, porque el periodismo es muy sensible, no solo los cambios tecnológicos también, sino los cambios sociales, muy dinámica la profesión, ¿no? Entonces, al estar justamente en este lugar intermedio, ¿no? Y en contacto con el público, y en ese sentido yo creo que yo puntualizaría dos cosas. Para mí el caso Antonia refleja la situación, ¿no es cierto? Esta denuncia también todo el cuestionamiento que desde el movimiento Ni Una Menos a nivel nacional, pero también internacional, el movimiento feminista, el movimiento de mujeres, ha cuestionado respecto a lo que es el acoso, el abuso y la violación, y cómo había sido naturalizado y legitimado en la sociedad y también en los medios de comunicación, y cómo justamente el impacto de este movimiento en el cambio de conciencia, porque hay un cambio, ¿no es cierto? Ahora hay una desnaturalización de todo esto, por ejemplo, se observa en este caso. Y para mí, en la discusión que hay, el seguimiento, ¿no es cierto?, de la discusión sobre en diputados en el Senado, tiene que ver con el estallido social, pero incluso antes, con los movimientos sociales que incluso podemos rastrear del 2011 para acá, ¿no es cierto? También, a pesar, ¿no?, de que la votación, digamos, formal venía en bajada en Chile, a su vez hubo movimientos que fueron, ¿no es cierto?, emergiendo desde abajo, por fuera de la institucionalidad, y que también han repolitizado la sociedad, y esto se expresó con todo en el estallido social. Y para mí eso está muy presente cuando el público ve en directo esto, porque se siente implicado directamente. Y es más, yo creo que toda esta, de alguna manera, situación de nuevos cacerolazos, de alguna manera reemergencia del estallido, también expresa este tema de la presión social, ¿no? De sentirse como un actor, una actora política, ¿no es cierto?, que es capaz de incidir también, ¿no es cierto?, en estos espacios que antes eran tan cerrados, ¿no? Y hoy tú ves que es mucho más fluido esto, ¿no? Entonces, por redes sociales se está tuiteando inmediatamente y se discute contra la voz Weber tiene que retirar, ¿no es cierto?, tiene que dar explicaciones. Entonces, es muy interesante también, digamos, esta democratización en el sentido de cómo permea mucho más, ¿no? Mucho más horizontal la relación, pero contradictoriamente también se da este fenómeno que tú dices. Y hay que aclarar también que obviamente ser periodista no es lo mismo que ser una buena comunicadora o comunicador. O sea, uno puede ser buena comunicadora sin ser profesional periodista, y la diferencia claramente está en lo que tiene que ver con la rigurosidad, ¿no? Todo lo que implica en el fondo, y la diferencia entre el periodismo en términos de cómo es capaz, ¿no es cierto?, de analizar y construir la fuente, de chequear la información, y ahí está la diferencia. Yo por eso insisto en el rol nuevamente de periodismo de investigación, CIPER, y voy a la historia del periodismo en Chile, en los 80, las revistas de oposición, ¿verdad?, que jugaron un rol clave también en develar lo que estaba ocurriendo en Chile. Entonces creo que sigue siendo muy contradictorio el fenómeno, ¿verdad?, porque de todas maneras con comunicadores que no sean profesionales tampoco tú sostienes, digamos, la rigurosidad y todo lo que implica, aunque no significa deslegitimar que las personas que hacen comunicación sin haber pasado por la universidad puedan igual generar buenos productos, porque eso es lo que tiene la tecnología hoy, ¿verdad? Te permite un acceso distinto también. Sí. Lo llevo a la... Sí, nos acorraron un poquito. Sí, chicos, denme un segundo. Fernando, lo que pasa es que nos van quedando 7 minutos de programa, entonces yo les propongo lo siguiente. Yo voy a hacer un pequeño comentario, y que también tenía que entregar también un reconocimiento a los audiovisualistas que están detrás de los periodistas, los camarógrafos, los que están en las mesas, que son las personas que han estudiado para ver el mejor encuadre, las cámaras, etcétera. Hay papás, hay mamás metidos en eso, hay varios temas, incluso hasta temas de machismo que están involucrados en este tema. Sí, es un tema amplio, pero nos quedan 7 minutos, 6. Como nos quedan 6, ¿les parece si les damos 2 minutos a cada uno de ustedes para que redondeen la idea y me dejen uno a mí para terminar? ¿Les parece? Partamos con Fernando, que tú querías también expresar tus últimos 2 minutos. Nos encantaría estar hasta las 12. Sí, los medios no son exclusivos de los periodistas. Los periodistas deberían, por naturaleza, ser mejores comunicadores que nadie. Pero hoy día, con el caso Antonia, nuevamente hubo dardos contra los periodistas por una entrevista en particular a Martín Pradena. ¿Qué pasó ahí? Ese es un dilema ético que los periodistas tenemos que hacerlo. ¿Por qué las personas no periodistas, no tituladas, están más cerca de las audiencias, están más cerca de lo que está pasando en la calle? También tenemos que tomarlo como lección. Es decir, yo creo que los periodistas nos falta un poquito de calle, nos falta un poquito bajarnos del pedestal, asumir que somos personas que tenemos que convivir con la pobreza, conocer el olor de
de la incertidumbre de no tener cómo parar la olla y tratar de representar de mejor forma a esas personas que se representan en las redes sociales y que no se representan en los medios masivos. La rigurosidad, el ser exacto, el ser confiable es la fórmula que marca la diferencia. Es decir, si yo construyo una imagen de un tipo irresponsable, nadie me va a pescar. Pero si yo construyo una imagen de un tipo cercano a la realidad o que me la juego por trabajar para buscar la realidad, yo creo que eso tiene un premio. Y eso es el reconocimiento de las audiencias. Yo agradecer este espacio a ustedes, porque este espacio que no sale por la tele abierta, o sí en el caso de la UFRO, nos permite acercarnos efectivamente al mundo de la calle, acercarnos al mundo de las redes sociales, a las nuevas generaciones que todavía siguen siendo un incierto para las antiguas generaciones de periodistas que no nacimos con el teléfono en la mano. Un abrazo, amigos. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Muy respetuoso el horario. Miguel Ángel. Bueno, compartir lo que dice Fernando, yo creo que una de las grandes lecciones que nos va a dejar esta pandemia es cómo recogemos toda esta experiencia que hemos tenido en todo este tiempo, buena y mala, quedarnos con las cosas buenas y precisamente volver a la calle. La calle es la que nos enseña la realidad de lo que estamos viviendo, sentir lo que es una olla común. Nos decía un televidente hace unos días, es distinto verla por la televisión que estar aquí, que el estar compartiendo y saber la necesidad que hay de proveer día a día un plato de comida caliente a quien hoy no lo tiene. Entonces, como medios de comunicación, establecer ese compromiso de estar con quien hoy día sufre, con quien hoy día necesita comunicar su realidad, creo que va a permitir abrir espacios a medios de comunicación que en definitiva no estaban en esa realidad y que hoy han encontrado una posibilidad abierta y como decía Fernando, tener esa transparencia de lo que le estamos diciendo es verdad y que puede comprobarlo con el registro, con el estar con los vecinos y decir si era verdad lo que estaban comunicando a través de ese canal de televisión. Agradecer, Chago, este momento. Me parece en lo personal tremendamente interesante lo que hemos podido comentar, conversar y básicamente lo que nos hemos encontrado a esta hora acá en Ufrovisión. Gracias también. Sandra, por favor. Sí. No, yo creo que más allá de todos estos cambios y estas situaciones, lo que siempre vuelve a plantearse es el rol social del periodismo, ¿no? Que es fundamental. Y que ese rol social va cambiando el contexto en el cual se da, pero finalmente es central, digamos, en la construcción de realidad, como ustedes decían, y también el tema del punto de vista, ¿no? O sea, como lo que hablamos del caso de Antonia, ¿no? Que ya no, esta idea de la neutralidad o la objetividad está fuertemente cuestionada en términos de que asumimos que hay una realidad en la que estamos, y es una realidad que es también desigual, ¿no? En muchos aspectos. Y en ese sentido yo vuelvo a plantear que, si bien es contradictorio, se ratifica para mí más que nunca el rol del periodismo, el periodismo local, por ejemplo, que también tiene que luchar permanentemente, y acá dan cuenta los colegas, y eso es muy importante. Yo creo que tenemos mucho que aportar efectivamente desde una mirada local y nuestra propia realidad, nuestro propio contexto, que es distinto y que es complejo, y que solamente, y quienes mejor lo conocemos, somos quienes estamos acá, ¿verdad? Así que agradecer también por este interesante espacio y disponible para otras conversaciones que se puedan dar también. Gracias, Sandra, a ti. Darles un abrazo gigante. Fernando, por el tiempo que te diste, por los buenos argumentos que entregaste, al igual que Miguel Ángel y Sandra, representantes de la Academia de la UFRO, porque creo que estas conversaciones nos muestran un poco más en esta facción un poco más humana. Nosotros generalmente estamos acá, pero a veces nos abrimos y no mostramos ciertas partes de nosotros que tienen que ver con el pensar, con el de repente nosotros mismos cuestionarnos en este rol que estamos teniendo en la sociedad. Finalmente agradecerle y darle un abrazo gigante a todas las personas, a todo el personal de UFRO Medios que nos ha dado este espacio dentro de estas celebraciones o vinculaciones de esta semana del periodista. Y nada, decirles que ha sido un placer compartir con ustedes. Como digo yo siempre, que la fuerza los acompañe, muchachos, y
y será hasta una próxima oportunidad. Y ustedes continúan con la programación habitual que tiene UFROMedios para ustedes. Que les vaya muy bien. Buenas noches.